El viento trae susurros extraños por la punta este de Long Island. Aquí está Camp Hero, un lugar de belleza cruda y en ruinas. Antes era una estación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su historia oficial es común y corriente, un puesto para defender la costa, una instalación de radar. Pero algunas historias hablan de un propósito más oscuro. Cuentan de secretos enterrados muy hondo bajo la tierra fría y barrida por el viento. Secretos que te hielan la sangre y te retuercen la mente. Esto no es solo otra base militar abandonada. Esto es Montauk. El nombre mismo se ha vuelto una leyenda, una palabra que significa experimentos secretos, realidades rotas e infancias robadas. Muchos creen que los cuentos son solo eso, cuentos, fantasías nacidas del miedo y la paranoia. Pero las historias siguen ahí, se hacen más fuertes con cada año que pasa, hacen eco en los edificios vacíos, se quedan en las sombras de la gran torre de radar. Un guardián silencioso y de mal agüero, que vigila horrores olvidados. La exitosa serie se inspiró mucho en estos susurros. Pintó un cuadro de niños con poderes mentales, de monstruos espantosos de otras dimensiones, de una instalación secreta del gobierno que escondía verdades que no se pueden ni decir. De repente, los horrores de Montauk ya no eran solo leyendas del lugar. Eran pesadillas mundiales, transmitidas a millones de hogares. Pero, ¿dónde termina la ficción y empieza la realidad? Esa es la pregunta aterradora. Este video va a explorar el abismo de la leyenda de Montauk. ¿Qué pasó de verdad en Camp Hero? Hoy, Camp Hero es un parque del estado de Nueva York. Las familias hacen picnics en sus campos con pasto. Los excursionistas exploran sus caminos bonitos. El océano Atlántico choca contra sus costas. Parece tranquilo, casi perfecto. Pero lo que queda de su pasado es imposible de ignorar. La enorme torre de radar AN/FPS 35 domina el paisaje, una reliquia de la Guerra Fría, o quizás un monumento a algo mucho más siniestro. Su presencia silenciosa es un recordatorio constante de secretos. Las leyendas hablan de un complejo subterráneo enorme, un laberinto de túneles y laboratorios, bien escondido de los ojos curiosos. Algunos dicen que estas instalaciones se extendían por muchos niveles. Dicen que este mundo bajo tierra era el verdadero corazón de Camp Hero. Aquí era donde se hacía el trabajo de verdad, el trabajo que nadie debía conocer, el trabajo que implicaba romper la mismísima tela de la realidad. Convertirlo en parque no sirvió de mucho para borrar la inquietud. La gente del lugar todavía cuenta historias de luces raras en el cielo, de ruidos perturbadores que salen de la tierra, de figuras sombrías vistas cerca de las entradas viejas y selladas. Un lugar donde el silencio grita. Los susurros sobre Camp Hero se unen en una sola frase aterradora: el Proyecto Montauk. Esto no se trataba de vigilar con radar. No se trataba de defender la costa. Los supuestos objetivos eran mucho más ambiciosos, mucho más perturbadores. Buscaban controlar la mente humana. Querían manipular emociones, crear pensamientos, borrar recuerdos. Querían usar la conciencia misma como un arma. En el centro de estos supuestos experimentos había niños con poderes mentales. Secuestrados, dicen algunos, o entregados voluntariamente por padres que no sabían nada. A estos niños supuestamente los sometieron a procedimientos que ni te imaginas. Sus habilidades naturales fueron aumentadas, retorcidas, forzadas a hacer tareas que un humano no puede ni comprender. El proyecto supuestamente no se detuvo en el control mental. Se aventuró en un territorio aún más prohibido: la manipulación del tiempo mismo, la creación de portales a otras dimensiones. Los investigadores, se dice, aprendieron a hacer hoyos en la realidad, a abrir puertas a otros tiempos, a otros lugares, quizás incluso a otros universos. El proyecto Montauk, si es verdad, representa un salto aterrador hacia la ciencia cinética, una caída a un abismo moral del que quizás no haya regreso. El silencio de las fuentes oficiales solo hace más profundo el misterio y el miedo. Los horrores que se dicen de Montauk no existen así nada más de la nada. Hacen eco de un capítulo más oscuro y documentado de la historia de Estados Unidos, el infame programa MK Ultra de la CIA. Este fue un proyecto real, reconocido oficialmente. Duró desde los años 50 hasta los años 70. Su objetivo declarado
era desarrollar técnicas de control mental para usar contra los enemigos de la Guerra Fría. Los métodos eran brutales, sin ética. Incluían drogas, hipnosis, quitar los sentidos y tortura psicológica. Muchos investigadores ven el proyecto Montauk como una continuación, o quizás una rama, una versión más extrema y más secreta de MKUltra. Las conexiones parecen demasiado fuertes para ignorarlas. El enfoque en la manipulación psicológica, la búsqueda de formas de controlar el comportamiento humano, la disposición a cruzar límites éticos. Los cuentos de Montauk hablan de crear soldados con poderes mentales, individuos con habilidades mentales mejoradas, capaces de ver a distancia, mover cosas con la mente, incluso de guerra psicológica a gran escala. Esto coincide de forma preocupante con algunas de las ambiciones que se rumoran de MKUltra, el deseo de crear al agente perfecto, el supersoldado, uno que pudiera matar sin remordimiento o sacar información sin dejar rastro. La mente humana se convirtió en el campo de batalla final. El uso de personas sin que supieran era una característica de MKUltra. Las historias de Montauk amplían este terror. El legado de MKUltra deja una sombra larga y oscura. Las ambiciones del proyecto Montauk supuestamente iban más allá del simple control mental. Buscaban el poder máximo, dominar el tiempo mismo. Informantes y supuestas personas de adentro hablan de avances increíbles. Afirman que los científicos en Montauk aprendieron a generar túneles de tiempo estables, portales que podían llevar a cualquier punto en el pasado o el futuro. Las consecuencias son casi demasiado grandes para entenderlas. El poder de observar la historia, de cambiarla. Estos experimentos con el tiempo no estaban libres de un riesgo enorme. Se decía que la tecnología era inestable, impredecible. Supuestamente se enviaron misiones a través de estos portales, algunas para juntar información, otras quizás para fines más malvados. Hay historias de contacto con seres de otros tiempos, o incluso de otras dimensiones. Los límites de nuestra realidad supuestamente se estiraron hasta su punto de quiebre, y a veces se rompieron con consecuencias catastróficas. Se dice que muchos experimentos terminaron en desastre. Se perdieron personas. Algunas desaparecieron sin dejar rastro. Otras regresaron cambiadas, rotas o ya no del todo humanas. Los investigadores de Montauk estaban jugando con fuego cósmico, un fuego que podría consumirlo todo. En 2016, una serie de televisión arrasó con el mundo. Cautivó al público con su mezcla de nostalgia de los años 80, sus personajes atrapantes y sus elementos sobrenaturales aterradores. En su corazón había un laboratorio secreto del gobierno, niños con poderes mentales sometidos a experimentos crueles y una puerta a otra dimensión monstruosa. La inspiración para esta historia. Las leyendas oscuras del proyecto Montauk. La serie incluso originalmente se titulaba Montauk. Las similitudes son innegables. El Laboratorio Nacional Hawkins de la ficción es un espejo de las supuestas instalaciones subterráneas en Camp Hero. El personaje de Eleven, con sus poderosas habilidades mentales, es un claro reflejo de los chicos de Montauk, niños pequeños cuyas mentes fueron usadas como armas. El otro lado, un eco oscuro de nuestro mundo, resuena con los cuentos de portales dimensionales, de entidades aterradoras liberadas por accidente. La serie llevó estas teorías de conspiración poco conocidas al centro de atención. Los creadores de Los Hermanos Duffer han reconocido a Montauk como una influencia inicial. Aunque la serie se convirtió en su propia historia única, el ADN de Montauk sigue ahí. Tocó un miedo primitivo, el miedo a poderes ocultos, a un gobierno que opera sin que nadie lo vigile, a mundos invisibles que rozan el nuestro. Dejó a los espectadores preguntándose, ¿podría algo así pasar de verdad? Una parte central de muchos de los supuestos experimentos de control mental del proyecto Montauk era un aparato, una pieza de tecnología conocida como la silla de Montauk. Este no era un asiento cualquiera. Se decía que era una interfaz, un conducto entre la mente humana y energías poderosas y desconocidas. Su propósito era amplificar las habilidades mentales, permitir que un operador proyectara pensamientos, hiciera aparecer objetos de la nada, o incluso abrir esas temidas grietas dimensionales. Según cuentan los informantes,
La silla era de diseño extraterrestre, o quizás hecha con ingeniería inversa de tecnología extraterrestre recuperada. Supuestamente funcionaba con principios mucho más allá de la ciencia convencional. La persona, a menudo uno de los niños con poderes mentales, era atada a la silla. Le ponían electrodos en la cabeza. La máquina entonces los bombardeaba con frecuencias de radio específicas. Estas frecuencias estaban diseñadas para desbloquear potenciales ocultos dentro del cerebro humano. Los resultados, según se dice, eran espectaculares y aterradores. Los operadores supuestamente podían materializar objetos solo con pensar en ellos. Podían influir en los pensamientos de otros a kilómetros de distancia. Incluso podían, se afirma, crear túneles de tiempo estables usando la silla como punto central. La silla representaba un poder aterrador, la habilidad de moldear el mundo según la voluntad de uno. Las puertas de Camp Hiro ahora están abiertas al público. La torre de radar sigue en silencio, una reliquia. La historia oficial es de tecnología vieja, de una época pasada de paranoia de la Guerra Fría. Pero las leyendas del proyecto Montauk se niegan a morir. Siguen vivas en libros, en documentales, en los rincones oscuros de Internet y en las pesadillas inspiradas por series como... Las preguntas quedan ahí, pesadas e inquietantes. ¿Qué pasó de verdad en esa punta barrida por el viento? ¿Podrían estas conspiraciones seguir pasando? ¿En instalaciones escondidas, bajo paisajes que no llaman la atención? La tecnología descrita en los cuentos de Montauk parece ciencia ficción, viajes en el tiempo, portales a otras dimensiones, guerra psíquica. Pero el secreto del gobierno no es ficción. MK Ultra lo demostró. Demostró hasta dónde llegarán las entidades poderosas, las líneas éticas que están dispuestas a cruzar para buscar una supuesta seguridad o dominio. Quizás el proyecto Montauk, como lo describen los informantes, es una exageración, un mito tejido con hilos sueltos de verdad y miedo. O quizás es una versión suavizada de algo todavía más perturbador. La verdad, como suele pasar, quizás esté enterrada muy hondo, escondida por décadas de negaciones y desinformación. El legado de Montauk es uno de profunda desconfianza.